¿Por qué muchas veces se pierden los hijos o los familiares de los grandes hombres de Dios? Por favor, vamos a analizar con atención este video. Entonces, por ejemplo, se le dice, hermano, si usted sirve a Dios, hemos dicho una frase, por ejemplo, dedíquese usted a Dios y Dios se dedica a su familia. Preocúpese por las cosas de Dios y Dios se preocupa por las suyas. Y creemos que entonces yo puedo descuidar mi familia porque esa es la recompensa. La recompensa es que Dios atenderá a mi familia si yo atiendo su obra. Y hay quienes atienden tanto el servicio a Dios, en el servicio a Dios, la obra de Dios, que descuidan su familia porque han hecho un negocio con Dios. Y yo le digo, no es la forma correcta, no es doctrina, no sé de dónde sacan eso. Que las personas dicen, dedíquese a Dios y Dios se dedica a lo suyo. Es como si yo me pusiese a orar y Dios se encargara entonces de hacer el almuerzo del día. ¿Sí me hago entender? No, las cosas en Dios no es así, pero uno a veces quisiera que fuera así. Entonces, quien se dedica a servir a Dios y dice, no, yo le entrego las 24 horas del día, o si estuviese más el día, horas, yo le entregaría todas las horas. Y para mí Dios es todo y que mi familia espere. Y entonces el uno dice, yo no proveo para la casa porque Dios se encargará de proveer porque yo estoy sirviéndole a Dios. Hay creyentes que renuncian al trabajo, renuncian al empleo que tienen. Dicen, porque hermano, si yo me dedico a Dios, Dios se dedicará, Dios me proveerá. Y sucede que esa no es la forma. El trabajo no lo puede abandonar. La responsabilidad no la puede abandonar. Atienda a su familia, atienda su trabajo, atienda sus responsabilidades, y entre todas las responsabilidades hay una que hay que sumar, y es la responsabilidad para con Dios. Si yo tengo responsabilidades para con Dios en mi vida relacional directa con Él, tengo responsabilidades para con ustedes como congregación, y yo no puedo decir, no, es que yo tengo una responsabilidad íntima con Dios, que hermanos, yo no los puedo atender. Soy un hombre tan consagrado que si vienen no tengo tiempo. Tan consagrado para Dios que yo no puedo ayudar en nada acá. Si no, pues no puede ser así. Si no, yo debo atender mi relación íntima con Dios, pero también atenderlos a ustedes. Como hablándolo ya como pastor, igual usted tiene sus responsabilidades. Pero yo no puedo descuidar mi familia, hablando de mi esposa, mis dos hijos, hablando en el entorno ya, digámoslo así, la familia nuclear como uno la llama, o como se llama. Yo no puedo decir, hermano, mi hijo o mi esposa o mis hijos necesitan algo, pero no, primero está Dios, en mi intimidad con Dios, y yo no puedo atender los que esperen. O primero está la iglesia, y yo no puedo ponerme, los que me han visto atendiendo, y hoy quienes estaban, alcancé a atender a varios hoy, a quienes atendí, si hay un momento en el cual yo interrumpo una charla de consejería, es cuando mi familia me marca. Me marca el hijo y yo pido disculpas, hermano, discúlpeme, es mi hijo. Ya los que me conocen saben que es la manera en que, pastor, no me gusta porque usted está atendiendo, me está atendiendo a mí o a su familia. Es que mi familia está dentro de las atenciones que yo debo brindarle. Entonces, y además le estoy enseñando que cuando su hijo lo llame, por lo general, que un hijo llame a un papá, y más hoy en día, eso se convierte ya para muchos como un milagro. Dígame la verdad. Se convierte como algo que pasaría. Pero el hecho es que yo no puedo atender la iglesia descuidando a mi familia. Yo atiendo la iglesia, atiendo mi vida espiritual y atiendo a mi familia. Y si ellos me llaman, me necesitan, cuantas veces procuro, y la vergüenza que me da es cuando les digo, hijo o esposa mía, no la puedo atender mucho porque estoy aquí con alguien. Pues ellos ya me comprenden, me preguntan, ¿está muy ocupado? Sí, no puedo atender, pero igual hay que atenderlos. Entonces el tema es, lo toco porque muchos descuidan sus responsabilidades y creen que Dios les va a recompensar. ¿Cuántos en la historia de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, nosotros, cuántos hijos de nuestros compañeros pastores se perdieron, hablándolo perdidos, hasta no tener, como muchos, uno habla con algo y dice, yo no tuve papá? Es decir, yo fue un pastor, pero no papá. Es decir, no vieron al papá en casa porque lo vieron siempre en la iglesia. Y muchachos dijeron, no, yo quiero tener una familia, pero entonces el hombre decía, no, es que mi familia es la iglesia. Entonces pensaron que la iglesia era todo. No. Y no, Dios se encargará de mis hijos. No, yo debo encargarme de mis hijos porque sí es Dios, pero a través de mí. Qué buena enseñanza. Qué buena enseñanza. ¿Por qué antes no se entendía eso, hermano? Y es la hora, y algunas personas tampoco lo comprenden y descuidan su familia.
y se van a ayunar todo el día. Y no le hacen el almuerzo al esposo porque ellas tienen que ayunar. Y se van para el culto. Y la reunión después del culto se acaba a las 9:30, 10 de la noche. Y entonces ellos llegan a las 10. Entonces el esposo se les molesta a ellas. Entonces es el diablo. Hermano, yo tengo un diablo en la casa. Que cada vez que yo llego del culto, me forma el problema porque yo estaba en la iglesia. Y no es el diablo, mi hermana. Es que a veces la hermana va todos los días al culto. Qué bueno, ¿verdad? Pero después del culto viene la reunión, viene el ensayo del coro y llega a la casa a las 10, 10:30. Entonces el esposo que no es convertido o hasta a veces convertido se molesta. Hermano, porque a veces nosotros no comprendemos el orden, la prioridad de las cosas. Lo decía el hermano José Ignacio de manera bien clarita. No, mis hijos son de Dios. Dios verá, Dios proveerá. Yo me voy a servir a Dios. Yo me voy para el culto. Si mi esposo se molesta, allá él. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si tú estás pendiente, si tú eres de los que sales a evangelizar por las calles, pero tu familia está perdida, tú no has entendido nada, mi hermano. ¿De qué te sirve ganarte a otras personas para Cristo si tus hijos, si tu cónyuge, si tus papás no son convertidos? Primero el evangelio es en Jerusalén. Por eso Jesús dijo, vayan primero a Jerusalén. Y en este momento Jerusalén es tu casa, tu familia. Procura ganártelos a ellos. Da un buen testimonio. Demuéstrales a ellos que Cristo vive en ti. ¿Y cómo se los demuestra? Siendo un buen padre, siendo una buena madre, responsable. Enseñándoles las cosas bien claras, proveyéndoles. Yo conocí a alguien, hermano, que lo contrataron en una empresa y se paraba evangelizando, se llevaba la Biblia y andaba predicándole a todo el mundo. Y llegaba el supervisor, oye, ¿y usted qué está haciendo? No, es que estaba predicando. Oiga, usted tiene que cumplir con sus funciones. Volví al rato, otra vez la persona evangelizando. Oigan, por favor, hermano, el diablo no quería que yo predicara en ese lugar. Hermano, es que el diablo, y todas las culpas se las echamos al diablo. No es ningún diablo, mi hermano, es que usted tiene que cumplir con sus funciones. Claro que hay que evangelizar. Usted, después que cumpla con sus funciones, Dios le abrirá un espacio, una puerta para que usted evangelice y les hable a las personas de Dios. Pero si usted fue contratado en un lugar, en una empresa para cumplir cierta labor, usted cúmplala. ¿Por qué? Porque ese es el dinero que su familia necesita para el sostenimiento, hermano. Entonces lo echaron. ¿Y qué me dijo el hermano? Hermano, me echaron. El diablo me echó porque yo estaba predicando el evangelio. Y entonces yo conocí a alguien, un hermano que también trabajaba y me dijo, hermano, es que no fue ningún diablo, es que él no cumplía con su labor. Andaba con la Biblia, predicándole a todos los empleados. Tuvieron que echarlo y poner a otro. Entonces hay que ser sabios, mi hermano, ganarnos a nuestra familia. No, mis hijos ya están en las manos de Dios, dice aquel hermano. No, mis hijos ya yo se los entregué a Cristo, y los hijos perdidos. Y él en una actitud no es capaz de hablar con ellos, hijos, de demostrarle que él los ama, que ellos tienen un papá. Hermano, nuestra primera función es demostrar a nuestros hijos que tú eres el papá, que tú eres la mamá, que tú les amas y que Cristo vive en ti y tú quieres que ellos también conozcan al Señor. Pero primero tú tienes que ser un buen padre para que ellos te escuchen. Primero es la familia, después las cosas de la iglesia. Primero la familia. Recuerda que si tú le sirves a tu familia, le estás sirviendo a Dios.
Porque el que no provee para los suyos, dice la palabra, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo que Dios te dice, primero tienes que estar pendiente de tu familia, de tus hijos, de tu cónyuge, ganártelos a ellos, porque si tú no haces eso, estás siendo peor que un incrédulo. Qué buena enseñanza, de verdad, me gustó mucho. Que el Señor les bendiga.